No te dejes engañar por la suave caída de las hojas doradas que caen lentamente en el jardín de Margarita Ruiz. Bajo la tranquila belleza del otoño en San Miguel, se esconde un corazón pesado por la soledad y las sombras del pasado. Margarita, una mujer de 75 años, ha vivido en esta casa por casi medio siglo, una casa que alguna vez resonaba con risas y calidez, pero que ahora se siente demasiado grande, demasiado vacía. La vibrante casa de ladrillos rojos, que se alzaba como un testimonio del arduo trabajo de su esposo y de sus sueños compartidos, ahora solo sirve como un recordatorio de lo que ha perdido. Pero esta noche, esa misma casa, silenciosa, sombría, casi olvidada por el tiempo, esconde un secreto que ni siquiera Margarita entiende todavía. Algo ha perturbado el delicado equilibrio de su vida rutinaria, algo que acecha justo fuera de su vista, esperando ser descubierto. Los días de Margarita son predecibles, marcados por el implacable tic-tac del reloj. Se despierta con el amanecer, moviéndose a través de sus rituales con el cuidado de alguien que tiene poco más en que ocupar sus pensamientos. La cocina, con su papel tapiz descolorido y sus robustos gabinetes de madera, huele ligeramente a café y recuerdos antiguos. Se sirve una taza, el vapor elevándose como los fantasmas de ayer. Cada sorbo es un pequeño consuelo, un recordatorio de las mañanas que pasó compartiendo conversaciones tranquilas con su difunto esposo, Jorge. Él había sido su ancla, y en su ausencia, ella navega a la deriva a través de los días, anclada solo por el hábito y la débil esperanza de que algo, cualquier cosa, pueda romper la monotonía. Afuera, el mundo continúa, ajeno a su tranquila desesperación. Las risas de los niños resuenan desde la escuela que está al final de la calle, y el zumbido del tráfico distante proporciona un telón de fondo para su existencia solitaria. San Miguel es un pequeño pueblo, de esos donde todos conocen los asuntos de los demás, o al menos eso parece. Pero para Margarita, el pueblo podría estar tan lejos como otro planeta. Su vida se ha reducido al tamaño de su casa, su jardín, y los recuerdos que los atormentan a ambos. Esta noche, mientras la luz comienza a desvanecerse, Margarita se para junto a la ventana de su sala, mirando hacia el jardín. El roble, que alguna vez fue un arbolito plantado por las manos de Jorge, ahora se eleva sobre el jardín, con sus raíces profundas y fuertes. Observa cómo el viento agita las ramas, enviando una cascada de hojas al suelo. Es una vista pacífica, una que ha llegado a apreciar en sus horas de soledad. Pero esta noche, algo se siente diferente. Hay una tensión en el aire, un cambio sutil que la inquieta. Se ajusta el chal alrededor de los hombros, sintiendo un escalofrío que se le mete en los huesos y que no tiene nada que ver con el clima. Sus ojos se entrecierran al notar algo inusual, un leve movimiento cerca del extremo más lejano del jardín, donde las sombras son más espesas. Parpadea, pensando que tal vez es solo su imaginación, o tal vez un gato callejero. Pero el movimiento persiste, y el corazón de Margarita comienza a latir un poco más rápido. ¿Qué podría ser? Duda, su mano titubeando sobre el teléfono, el impulso de llamar a la policía chocando con su renuencia a parecer tonta. Después de todo, ¿qué podría estar pasando en su propio jardín? Mientras se esfuerza por ver, un suave murmullo llega a sus oídos. Voces, jóvenes, masculinas, y desconocidas. Las palabras son demasiado amortiguadas para entenderlas, pero el tono es inconfundible. No están aquí para una visita amistosa. La mente de Margarita se acelera, llenando los huecos con temores a medio formar. Adolescentes, piensa, haciendo travesuras. San Miguel no es el tipo de lugar donde las cosas salen mal, pero estos días, ha aprendido a no confiar en las apariencias. Se aparta de la ventana, su mano todavía flotando sobre el teléfono. ¿Qué habría hecho Jorge? Él siempre había sido el que se encargaba de cualquier problema, firme, pero justo. Extraña esa fortaleza, esa sensación de certeza de que todo estaría bien mientras él estuviera allí. Ahora, es solo ella, sola en esta casa grande y vacía, tratando de reunir el coraje para enfrentar lo que sea que esté acechando afuera. Pero entonces, otro sonido, un golpe bajo, casi inaudible, rompe el silencio, y el aliento de Margarita se detiene en su garganta. Los chicos todavía están allí, sus voces subiendo y bajando en una conversación tranquila. No puede entender las palabras, pero la urgencia en su tono es clara. Están cavando, se da cuenta de repente. ¿Pero qué podrían estar cavando?
El pensamiento le envía un escalofrío por la columna. ¿Tesoro enterrado? No, eso es absurdo. Pero algo valioso, seguramente. O peor aún, algo peligroso. El agarre de Margarita se aprieta sobre el marco de la ventana mientras vuelve a mirar, tratando de vislumbrar a los chicos a través del crepúsculo. Ahora los ve, 3 sombras moviéndose en la penumbra, inclinadas sobre algo en la tierra. Uno de ellos se detiene, mirando hacia arriba como si sintiera su mirada, y por un momento, sus ojos se encuentran en la distancia. Ella retrocede, dando un paso atrás hacia la seguridad de su hogar, con el corazón acelerado. La vieron. La han visto, y ahora no hay vuelta atrás. Sabe que debería llamar a la policía, que es lo más sensato, pero algo la detiene. Tal vez sea la curiosidad, o un deseo profundo de demostrar que todavía es capaz de manejar las cosas por sí misma. Quizás sea algo más, un destello de reconocimiento, una sensación de que lo que estos chicos están haciendo no es tan simple como parece. Margarita respira hondo, tratando de calmarse. Necesita ser inteligente en esto. Nada de decisiones precipitadas, nada de pánico. Jorge habría abordado esto con calma y consideración cuidadosa. Y así, decide esperar, observar, ver qué están haciendo realmente estos chicos antes de actuar. Hay más en esto de lo que parece, lo siente. Pero, ¿qué? ¿Y por qué aquí, en su jardín, en esta tranquila noche en San Miguel? A medida que las sombras se profundizan y las primeras estrellas comienzan a perforar el cielo nocturno, Margarita permanece en su puesto junto a la ventana, con los ojos fijos en la escena afuera. Los chicos todavía están allí, todavía cavando, todavía murmurando en tonos bajos. Sea lo que sea que estén buscando, está claro que no se detendrán hasta encontrarlo. Y Margarita, a pesar de su mejor juicio, se encuentra atrapada en su secreto, incapaz de apartar la vista. Por primera vez en años, algo se agita dentro de ella, un sentimiento antiguo, olvidado, de anticipación, de vida más allá de las paredes que ha construido a su alrededor. ¿Qué han encontrado? ¿Qué están buscando? ¿Y por qué, de todos los lugares, han elegido su jardín? Margarita aún no tiene las respuestas, pero una cosa es cierta, nada volverá a ser lo mismo. Margarita no durmió mucho esa noche. Después del extraño encuentro con los chicos en su jardín, su mente era un torbellino de pensamientos, confusión, miedo, curiosidad. Se quedó despierta en su cama, mirando al techo, con los ecos de sus voces repitiéndose en su cabeza. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué habían elegido su jardín? Las preguntas la atormentaban, sumiéndola en un estado de inquietud. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento afuera, parecían amplificados en la oscuridad, manteniendo sus sentidos en alerta máxima. Al amanecer, Margarita había tomado una decisión. No podía ignorar esto por más tiempo. Los chicos seguramente regresarían, lo que sea que estuvieran buscando no era algo que pudieran haber encontrado en una sola noche. Y cuando volvieran, ella estaría lista. Necesitaba saber qué estaban haciendo, y más importante aún, necesitaba entender por qué estaba sucediendo en su propiedad. Había una sensación inquietante en el fondo de su estómago, algo que no podía sacudirse. No se trataba solo de la intrusión, se trataba de lo desconocido, de ser tomada por sorpresa en un lugar donde siempre se había sentido segura. Margarita se levantó temprano, su cuerpo rígido y dolorido por la falta de sueño. La casa estaba silenciosa, como siempre, con solo el tic-tac del reloj y el zumbido distante del tráfico rompiendo el silencio. Se dirigió a la cocina, sus pasos más lentos de lo habitual, el peso de los eventos de la noche anterior presionando sobre ella. La cocina se sentía como un santuario, sus olores y sonidos familiares la anclaban mientras preparaba su café matutino. El rico aroma llenó la habitación, ofreciendo un pequeño consuelo mientras planeaba sus próximos pasos. Se sentó a la mesa, con la mirada fija en la ventana. El jardín parecía pacífico bajo la luz de la mañana, el rocío brillando en el césped, el roble proyectando largas sombras sobre el césped. Era difícil creer que solo unas horas antes, este mismo jardín había sido el escenario de un evento tan extraño. Pero las pruebas estaban allí, la tierra removida, las huellas tenues en el suelo. La mirada de Margarita se posó en el lugar donde los chicos habían estado cavando, su mente corriendo con posibilidades.
A medida que avanzaba la mañana, Margarita intentó distraerse con sus rutinas habituales. Limpiaba los muebles, acomodaba los cojines del sofá e incluso intentó leer, pero nada lograba captar su atención. Sus pensamientos seguían volviendo al jardín, a los chicos, al misterio que ahora parecía cernirse sobre su hogar como una nube. Al mediodía, no pudo soportarlo más. Necesitaba saber qué estaba pasando, y necesitaba saberlo ya. Margarita decidió dar un paseo por el vecindario, esperando que el aire fresco despejara su mente y que tal vez, solo tal vez, viera algo o a alguien que le diera una pista. San Miguel era un pueblo pequeño, y las noticias viajaban rápido. Si esos chicos eran de aquí, alguien debía conocerlos. Y si no lo eran, bueno, eso planteaba aún más preguntas. Las calles de San Miguel estaban tranquilas, como usualmente estaban en una mañana de sábado. La mayoría de los residentes del pueblo estaban aún en casa o haciendo recados. Margarita caminaba despacio, tomando nota de las vistas familiares, las casas pintorescas con sus jardines bien cuidados, las pequeñas tiendas que bordeaban la calle principal, el parque donde ella y Jorge habían pasado tantas tardes felices. Saludaba a algunos conocidos al pasar, pero su mente estaba en otra parte, enfocada en los eventos de la noche anterior. Al girar la esquina cerca de la panadería antigua, vio a Guadalupe, su vecina, saliendo de la tienda. Guadalupe era unos años más joven que Margarita, pero las dos mujeres siempre se habían llevado bien. Margarita dudó un momento, luego se acercó a ella, esperando que una conversación casual pudiera llevarla a algo útil. «Buenos días, Guadalupe», dijo Margarita, forzando una sonrisa mientras se acercaba. «Buenos días, Margarita», respondió Guadalupe, su voz cálida y alegre como siempre. «¿De paseo?» «Sí», asintió Margarita, mirando a su alrededor como si buscara algo específico. «Necesitaba un poco de aire fresco, ¿y tú?» «Oh, solo recogiendo algunas cosas», dijo Guadalupe, levantando su bolsa de compras. «Nada emocionante, me temo». Margarita dudó, sin estar segura de cómo sacar el tema de los chicos. No quería parecer paranoica, pero al mismo tiempo, no podía dejarlo pasar. «Guadalupe», comenzó cautelosamente, «¿has notado algo inusual en nuestro vecindario últimamente?» Guadalupe frunció el ceño, su ceño fruncido en pensamiento. «¿Inusual? ¿A qué te refieres?» «Bueno», dijo Margarita lentamente, «anoche, pensé que vi a unas personas en mi jardín. Jóvenes, cavando, o algo así. Fue extraño». Para su sorpresa, la expresión de Guadalupe se suavizó, casi como si supiera algo que Margarita no sabía. «Oh, esos chicos», dijo Guadalupe con una pequeña sonrisa. «Los he visto por aquí. Solo son muchachos, probablemente haciendo alguna travesura inofensiva». «¿Travesura?», repitió Margarita, no del todo convencida. «¿Qué clase de travesura implicaría cavar en el jardín de alguien en medio de la noche?» Guadalupe se rió entre dientes. «No me preocuparía demasiado por eso, Margarita. Solo son chicos. Probablemente están jugando a alguna especie de búsqueda del tesoro o algo así. Los niños de hoy en día tienen las ideas más tontas». Margarita quería creerle, pero algo en la forma en que Guadalupe descartó la situación no le parecía bien. Había una ligereza en el tono de Guadalupe, una sensación de que no se estaba tomando esto en serio en absoluto. Pero para Margarita, esto era serio. Muy serio. «Puede ser», dijo Margarita, tratando de mantener un tono ligero. «Pero aún así, me gustaría saber qué estaban haciendo. Simplemente, no se siente bien». Guadalupe le dio una mirada comprensiva. «Margarita, estoy segura de que no es nada. Pero si eso te hace sentir mejor, ¿por qué no les preguntas tú misma? Parecen ser chicos agradables. Los he visto ayudando en la iglesia un par de veces». Esto tomó a Margarita por sorpresa. ¿La iglesia? No me di cuenta de que estaban involucrados con la iglesia. «Oh sí», dijo Guadalupe, asintiendo. «El padre Ramírez los ha mencionado un par de veces. Dice que son buenos chicos, solo tratando de mantenerse fuera de problemas». Margarita sintió un destello de algo, ¿era alivio? Pero rápidamente fue ensombrecido por sus dudas persistentes. «Aún así», dijo, «creo que estaré atenta, solo para estar segura».
Guadalupe le dio una palmadita en el brazo. Haz eso, Margarita. Pero de verdad, no perdería el sueño por esto. Solo son chicos. Margarita forzó otra sonrisa, pero su mente ya estaba girando. Había más en esto, estaba segura de ello. Mientras se alejaba, sus pensamientos volvieron a los chicos, a la forma en que se habían movido en las sombras, a la urgencia en sus voces. Si solo eran chicos, como decía Guadalupe, entonces, ¿qué diablos podían estar buscando en su jardín? El día pasó lentamente, con Margarita encontrando cada vez más difícil concentrarse en otra cosa que no fueran los misteriosos eventos de la noche anterior. Vagaba por su casa, sus pensamientos volviendo a los recuerdos de Jorge, de cómo él habría manejado esta situación. Habría salido, habría hablado con los chicos, habría llegado al fondo del asunto. Pero Margarita no tenía su confianza, su facilidad con la gente. Siempre había dependido de él para ser quien manejara las cosas, y ahora que él se había ido, se sentía a la deriva. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el jardín, los nervios de Margarita estaban al límite. Se encontró una vez más atraída hacia la ventana, mirando hacia la creciente oscuridad, medio esperando ver a los chicos regresar. Y efectivamente, justo cuando la última luz del día se desvanecía, los vio. Se acercaron silenciosamente, sus movimientos sigilosos, como si supieran que estaban haciendo algo que no debían. El corazón de Margarita comenzó a acelerarse mientras los observaba dirigirse al lugar donde habían estado cavando la noche anterior. Los contó, 3 chicos, como antes. Se juntaron, hablando en voces bajas, demasiado bajas para que ella las escuchara. La mano de Margarita tembló mientras alcanzaba el teléfono. ¿Debería llamar a la policía? ¿Qué diría? Hay unos chicos cavando en mi jardín. Sonaba absurdo, incluso para ella. Pero entonces recordó la mirada en los ojos del chico que la había visto la noche anterior, la mirada que le había enviado un escalofrío por la espalda. Estos no eran solo niños jugando un juego. Había algo más, algo que no podía precisar. Pero en lugar de marcar, dejó el teléfono. Algo dentro de ella, una chispa de la vieja Margarita, la que alguna vez había sido aventurera, la que alguna vez había tomado riesgos, la instó a salir, a enfrentarse a los chicos ella misma. Podía sentir la presencia de Jorge en esa decisión, un aliento silencioso desde lo más profundo de sus recuerdos. Se levantó, sus piernas sintiéndose temblorosas pero decididas. La casa parecía cerrarse a su alrededor mientras caminaba hacia la puerta, el tic-tac del reloj creciendo más fuerte en sus oídos. Con una respiración profunda, abrió la puerta y salió a la noche. El aire fresco golpeó su rostro, despejando su mente, agudizando sus sentidos. Se movió cautelosamente por los escalones, cruzando el jardín, con los ojos fijos en los chicos adelante. Aún no la habían notado, demasiado absortos en lo que estaban haciendo. A medida que se acercaba, podía escuchar sus voces con más claridad. «Creo que está aquí», dijo uno de ellos, su voz tensa con anticipación. «Más vale», respondió otro. «No tenemos mucho tiempo». Margarita se detuvo a unos pocos pies de ellos, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¿Qué están haciendo ustedes aquí?» Su voz cortó la noche como un cuchillo, sobresaltándolos. Saltaron, volteándose para enfrentarla con los ojos muy abiertos, como ciervos sorprendidos por los faros de un coche. Por un momento, nadie habló, la tensión era palpable en el aire. Margarita se quedó congelada, su respiración atrapada en su garganta mientras los 3 chicos se volvían hacia ella. La luz de la luna proyectaba largas sombras sobre sus rostros, pero fueron sus ojos, amplios, sorprendidos y llenos de algo que no podía identificar, lo que captó su atención. Por un breve momento, nadie se movió. La tensión era palpable, espesa en el aire nocturno, y Margarita podía sentir su corazón martillando en su pecho. Javier, el más alto de los 3, fue el primero en romper el silencio. Dio un paso adelante, con las manos ligeramente levantadas, como para mostrar que no tenía malas intenciones. «No queríamos asustarla, señora», dijo, su voz baja pero firme. «Solo estamos buscando algo». La mirada de Margarita se desvió hacia el suelo donde habían estado cavando. La tierra estaba removida, el hoyo en el que habían estado trabajando era lo suficientemente profundo como para sugerir que llevaban un buen rato en ello.
tragó saliva, tratando de mantener su voz calmada. ¿Qué podrían estar buscando en mi jardín, en medio de la noche? Tomás, parado justo detrás de Javier, se movió nerviosamente, mirando a Marcos, quien permanecía en silencio. Hubo un breve intercambio de miradas entre los tres, y Margarita sintió un destello de sospecha. Estaban escondiendo algo que no querían que ella supiera. Estamos buscando algo que pertenecía a mi abuelo, finalmente dijo Javier, su voz teñida de vacilación. Algo que perdió hace mucho tiempo, y creemos que podría estar enterrado aquí. Los ojos de Margarita se entrecerraron. ¿Tu abuelo? Las palabras sonaban extrañas, como si no encajaran del todo con la escena que se desarrollaba ante ella. He vivido en esta casa por más de 40 años. No recuerdo que nadie haya mencionado algo sobre que algo estuviera enterrado aquí. Javier asintió, su expresión seria. Vivió aquí antes que usted. Hace mucho tiempo. Siempre hablaba de este lugar, de algo que dejó atrás cuando tuvo que mudarse. Margarita dio un paso más cerca, su curiosidad despertada a pesar de sí misma. ¿Y qué es exactamente lo que estás buscando? Javier vaciló de nuevo, y por un momento, Margarita pensó que podría negarse a responder. Pero entonces, con un suspiro, habló. Una medalla, dijo en voz baja. Una medalla que le otorgaron en la guerra. La escondió aquí antes de irse, pero nunca tuvo la oportunidad de regresar por ella. Una medalla. La mente de Margarita se aceleró, tratando de reconciliar esta nueva información con la imagen de los chicos frente a ella. No parecían ser alborotadores, no ahora que podía verlos claramente. Había una sinceridad en la voz de Javier, una honestidad que tocó algo profundo dentro de ella. Pero aún así, no cuadraba. ¿Por qué la enterraría aquí?, preguntó, su voz suavizándose ligeramente. ¿Por qué no se la llevó consigo? Javier miró a los otros dos, y Margarita vio la tristeza en sus ojos. Lo obligaron a irse, señora. Mi abuelo no tuvo opción. Siempre quiso regresar, pero la vida se interpuso. Margarita sintió una punzada de empatía. Sabía lo que era perder algo importante, ser separado de una parte de uno mismo. Miró a los chicos de nuevo, realmente los miró, y vio el cansancio en sus expresiones, la determinación silenciosa. No eran solo niños haciendo travesuras. Estaban en una misión, impulsados por algo personal, algo que importaba. El aire a su alrededor parecía volverse más pesado, cargado con el peso de palabras no dichas e historias no contadas. La mirada de Margarita se desvió hacia el roble, sus ramas balanceándose suavemente en la brisa. Jorge había plantado ese árbol hace tantos años, y ella había visto cómo crecía, tal como había visto cómo el mundo cambiaba a su alrededor. Y ahora, allí estaba, enfrentando un pasado que no sabía que existía, una historia que había sido enterrada junto con esa medalla. ¿Tu abuelo alguna vez te dijo dónde la escondió?, preguntó, su tono ahora más suave, menos acusador. Javier asintió, sus ojos brillando ligeramente. Dijo que estaba bajo el roble. La enterró allí porque pensó que era el lugar más seguro. Pero hemos estado cavando, y no hemos encontrado nada todavía. El corazón de Margarita dio un vuelco. El roble. Jorge amaba ese árbol, lo había cuidado con tanto esmero. La idea de que algo de tanta importancia pudiera estar enterrado allí, escondido durante décadas, la inquietaba. Pero al mismo tiempo, tenía sentido. El árbol siempre había sentido como el corazón del jardín, un símbolo de fuerza y resistencia. Y ahora guardaba otro secreto, uno que había traído a estos chicos hasta su puerta en plena noche. Respiró hondo, sopesando sus opciones. Podía echarlos, llamar a la policía, poner fin a todo este extraño encuentro. Pero mientras miraba a Javier, Tomás y Marcos, se dio cuenta de que no podía hacer eso. No cuando estaban tan cerca de encontrar algo que claramente significaba tanto para ellos. Está bien, dijo finalmente, su voz firme. Les ayudaré a buscar. Los chicos intercambiaron miradas sorprendidas, como si no hubieran esperado que dijera que sí. Pero Margarita no había terminado. Con una condición, añadió, su tono firme. Me cuentan todo. Nada de secretos. Javier asintió rápidamente. Sí, señora. Lo prometemos.
Margarita asintió en respuesta, sintiendo una extraña mezcla de emociones, alivio, curiosidad, y un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Se acercó más al roble, el aire fresco de la noche acariciando su piel mientras inspeccionaba el suelo donde los chicos habían estado cavando. La tierra estaba suelta, la evidencia de su arduo trabajo clara en la tierra removida. Margarita se arrodilló, ignorando las protestas de sus rodillas envejecidas, y pasó los dedos por la tierra. Se sentía extraño estar haciendo esto, estar participando en algo que parecía tan fuera de lo común, pero al mismo tiempo, se sentía bien. Como si finalmente estuviera saliendo de la sombra de su dolor, dando un paso hacia algo nuevo, algo desconocido. Los chicos se unieron a ella, sus manos moviéndose rápidamente mientras continuaban cavando. El sonido de la pala golpeando la tierra era rítmico, casi tranquilizante en la tranquila noche. Durante un rato, nadie habló. El único sonido era el raspado del metal contra la tierra y el ocasional susurro de las hojas en el viento. La mente de Margarita vagaba mientras trabajaba, pensando en la vida que había vivido, en los años que habían pasado en esta casa. Tanto había cambiado, y sin embargo, tanto había permanecido igual. Pensó en Jorge, en cómo siempre había sido capaz de encontrar soluciones a los problemas, sin importar cuán difíciles fueran. Deseaba que él estuviera aquí ahora, guiándola, ayudándola a darle sentido a este extraño giro de los acontecimientos. Pero Jorge no estaba aquí, y ella estaba sola. Durante tanto tiempo, había sentido que solo estaba esperando, pasando por las rutinas de la vida sin realmente vivir. Pero ahora, con las manos en la tierra y los chicos a su lado, sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era exactamente alegría, pero estaba cerca. Un sentido de conexión, de ser parte de algo más grande que ella misma. Y entonces, justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, la pala golpeó algo sólido. El corazón de Margarita dio un brinco. Miró a los chicos, que también se habían detenido, sus ojos amplios de anticipación. Javier se arrodilló, apartando la tierra con las manos, revelando una pequeña caja de metal, deslustrada y desgastada por el tiempo. Por un momento, nadie se movió. La caja estaba allí, medio enterrada, un relicario del pasado traído de vuelta a la superficie. Margarita apenas podía creerlo. Después de todos estos años, después de todos los cambios, esa pieza de historia había estado justo aquí, bajo el roble que había sido el centro de su jardín. Javier extendió la mano, sus manos temblando ligeramente mientras levantaba la caja de la tierra. Era más pesada de lo que parecía, y mientras la giraba en sus manos, Margarita vio las iniciales grabadas en la tapa, JR. Estaban desvaídas, pero aún legibles, un testimonio del hombre que la había enterrado hace tanto tiempo. Margarita sintió un nudo formarse en su garganta mientras observaba a Javier abrir cuidadosamente la caja. Dentro, anidada entre capas de tela vieja, había una medalla, una pequeña pieza redonda de metal, deslustrada por el tiempo pero aún brillando tenuemente a la luz de la luna. Era hermosa, de una manera silenciosa y discreta, y Margarita podía ver por qué había significado tanto para el abuelo de Javier. Javier sostuvo la medalla con reverencia, sus ojos brillando de emoción. «Esto es», susurró, su voz apenas audible. «Esto es lo que estábamos buscando». Margarita sintió, sus propias emociones revoloteando dentro de ella. No sabía qué decir, no sabía cómo expresar la mezcla de sentimientos que se habían apoderado de su corazón. Pero no necesitaba hacerlo. La expresión en el rostro de Javier lo decía todo. Durante un largo momento, solo se quedaron allí en la oscuridad, la medalla tendida entre ellos, un símbolo del pasado y el presente colisionando de la manera más inesperada. Margarita sintió que una lágrima resbalaba por su mejilla, y rápidamente la apartó, sin querer que los chicos la vieran. Pero Javier lo notó. Miró hacia arriba, su expresión suavizándose. «Gracias», dijo en voz baja. «Por ayudarnos. No podríamos haberlo hecho sin usted». Margarita sacudió la cabeza. «No, gracias a ustedes», respondió, su voz cargada de emoción. «Por recordarme que todavía hay algo que vale la pena encontrar». Los chicos sonrieron, y por primera vez, Margarita sintió que realmente los entendía. No eran solo intrusos o alborotadores. Eran jóvenes en un viaje, buscando recuperar algo que había sido perdido en el tiempo.
Y al hacerlo, la habían ayudado a encontrar algo que ni siquiera se había dado cuenta de que le faltaba. La noche parecía cerrarse a su alrededor, envolviéndolos en un capullo de entendimiento compartido. Margarita miró hacia el roble, sus ramas balanceándose suavemente en la brisa, y sintió una sensación de paz instalarse en su interior. Este era su lugar, donde siempre había pertenecido. Y ahora, por primera vez en años, sintió que no estaba sola. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos que se acercaban. Margarita se giró, su corazón dando un vuelco al ver a Guadalupe caminando hacia ellos, con una expresión de preocupación en su rostro. «Margarita», llamó Guadalupe, su voz teñida de preocupación. «¿Qué estás haciendo aquí afuera? ¿Todo está bien?» Margarita se levantó lentamente, quitándose la tierra de las manos. «Todo está bien», Guadalupe respondió, su voz tranquila. «Solo encontramos algo importante». Guadalupe llegó hasta ellos, sus ojos agrandándose al ver la medalla en la mano de Javier. «¿Qué es eso?», preguntó, su tono curioso. Javier levantó la medalla, su expresión orgullosa. «Pertenecía a mi abuelo. Hemos estado buscándola durante mucho tiempo». La mirada de Guadalupe se dirigió a Margarita, con una expresión de entendimiento pasando entre ellas. «Bueno», dijo después de un momento, «me alegra que la hayan encontrado». Margarita sintió, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. «Yo también». Se quedaron allí un rato, los cuatro, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La noche estaba tranquila, el único sonido era el susurro de las hojas en el viento. Margarita sintió una profunda sensación de satisfacción, una sensación de que todo finalmente había encajado en su lugar. Pero incluso mientras estaba allí, una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente. Si la medalla estaba enterrada aquí, ¿qué más podría estar oculto bajo la superficie? ¿Qué otros secretos había guardado este jardín durante todos estos años? Margarita miró a los chicos, viendo la misma pregunta reflejada en sus ojos. Habían encontrado lo que estaban buscando, pero de alguna manera, se sentía como el comienzo de algo, no el final. Y mientras la noche se profundizaba, Margarita sabía una cosa con certeza, había más en esta historia, más por descubrir, y aún no había terminado. La noche estaba quieta y fresca mientras Margarita, Javier, Tomás, Marcos y Guadalupe permanecían juntos en el jardín, el peso de lo que habían descubierto asentándose sobre ellos como una manta pesada. La medalla que Javier sostenía en sus manos parecía palpitar con historia, una conexión tangible con un pasado que había estado oculto bajo el suelo de la vida de Margarita durante tanto tiempo. Los chicos estaban callados, su habitual inquietud atenuada por la gravedad del momento. Guadalupe, también, parecía perdida en sus pensamientos, sus ojos fijos en la pequeña pieza de metal deslustrada que los había unido a todos. El roble, bajo el cual la medalla había estado enterrada, se alzaba sobre ellos, sus ramas balanceándose suavemente en la brisa. Había permanecido como un testigo silencioso de décadas de vidas vividas y perdidas, sus raíces entrelazadas con las historias de aquellos que alguna vez llamaron a este lugar su hogar. Margarita se encontró preguntándose sobre las vidas que habían pasado por este jardín antes que la suya, sobre las pisadas que habían caminado los mismos caminos que ahora recorría. El pensamiento era tanto humilde como inquietante. Javier rompió el silencio, su voz baja y reflexiva. «Solía contarme historias sobre este lugar, ¿sabe?», dijo, con los ojos todavía puestos en la medalla. Sobre cuánto significaba para él, y como siempre deseó poder regresar algún día. Pero nunca lo hizo. Margarita lo miró, su corazón pesado con un dolor desconocido. Podía escuchar el dolor en su voz, la pérdida de una conexión que nunca se materializó completamente. ¿Por qué no lo hizo?, preguntó suavemente, genuinamente curiosa. ¿Qué lo mantuvo alejado? Javier suspiró, pasando una mano sobre su corto cabello. La vida, supongo. Tuvo que seguir adelante, tuvo que cuidar de su familia. Siempre decía que había demasiados recuerdos aquí, demasiadas cosas que no podía enfrentar. Y luego, el tiempo simplemente se le escapó. Margarita sintió, entendiendo más de lo que esperaba. Tenía sus propios recuerdos atados a este lugar, recuerdos que a veces habían sentido demasiado pesados para soportar. Pero ella había permanecido, tal vez por terquedad, tal vez por una necesidad de aferrarse a los últimos fragmentos tangibles de su vida con Jorge.
Ahora, de pie aquí con estos chicos, se dio cuenta de que el pasado no era algo que debía ser enterrado y olvidado, sino algo que debía ser comprendido y, si era posible, reconciliado. Guadalupe, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante, su expresión suavizándose. «Es bueno que hayas vuelto», dijo con suavidad a Javier. Él habría estado orgulloso de que lo encontraras. Javier sonrió, una pequeña y triste sonrisa que hablaba tanto de orgullo como de arrepentimiento. «Eso espero», murmuró. «Solo desearía que él pudiera haber estado aquí para verlo». Margarita lo observó con atención, sus pensamientos girando. Había tanto que no sabía sobre estos chicos, sobre sus vidas y las cargas que llevaban. Había pasado tanto tiempo temiéndolos, viéndolos como intrusos en su existencia pacífica, cuando en realidad eran como ella, buscando algo que habían perdido, tratando de dar sentido a un mundo que no siempre tenía sentido. Respiró hondo, sintiendo que una resolución se endurecía dentro de ella. «Ustedes deben tener hambre», dijo, rompiendo el solemne silencio. «¿Por qué no entran? Puedo preparar algo de comer». Los chicos intercambiaron miradas inciertas, como si no estuvieran seguros de si aceptar la oferta. Margarita podía ver la duda en sus ojos, la desconfianza que aún quedaba después de años de ser juzgados y malentendidos. Pero también vio algo más, un destello de esperanza, un deseo tentativo de confiar, de conectar. Guadalupe asintió con ánimo. «Vamos, muchachos», dijo, su voz cálida. «Margarita es buena cocinera, y creo que todos podríamos usar un poco de comida reconfortante después de esta noche». Javier miró a sus amigos, luego de vuelta a Margarita. Dudó solo un momento más antes de asentir. «Está bien», dijo, con una leve sonrisa en sus labios. «Gracias, señora». Margarita sintió un pequeño y inesperado calor en su pecho mientras los guiaba hacia la casa. Había pasado mucho tiempo desde que había cocinado para alguien más que no fuera ella misma, y la idea de compartir una comida con estos chicos, estos extraños que de alguna manera se habían convertido en algo más, la llenó de un extraño sentido de propósito. La cocina, con sus olores familiares y superficies desgastadas, se sentía diferente ahora, como si el espacio mismo hubiera estado esperando algo para revivirlo. Margarita se movió con una confianza que no había sentido en años, sacando ollas y sartenes, poniendo la mesa, todo mientras los chicos y Guadalupe observaban en silencio, sin saber qué hacer con ellos mismos en esta nueva y inesperada situación. Las manos de Margarita se movían automáticamente mientras preparaba una comida sencilla, huevos revueltos, pan tostado y salchichas. No era mucho, pero era cálido y sustancioso, y el acto de cocinar calmaba sus nervios, anclándola en el ritmo familiar de cortar, revolver y sazonar. Captó la mirada de Guadalupe y vio a la otra mujer observándola con algo parecido a la admiración. Margarita sonrió ligeramente, sintiendo un poco de la vieja camaradería que habían compartido hace años, antes de que el tiempo y la distancia las separaran. Mientras la comida se cocinaba, los chicos comenzaron a relajarse, la tensión en sus hombros se aligeró mientras se acomodaban en las sillas de madera gastadas alrededor de la mesa. Javier colocó la medalla con cuidado sobre la mesa frente a él, como si tuviera miedo de perderla de vista. Margarita no podía culparlo, era una conexión tangible con su abuelo, un vínculo con un pasado que solo había conocido a través de historias. Cuando la comida estuvo lista, Margarita colocó los platos frente a ellos, sintiendo una extraña mezcla de emociones mientras observaba a los chicos devorar la comida. Comían con el hambre de aquellos que no habían tenido una comida decente en un tiempo, pero también había una reverencia tranquila en la forma en que masticaban, como si este simple acto de compartir alimentos tuviera una importancia que no habían esperado. El silencio en la habitación era cómodo, roto solo por el tintineo de los tenedores en los platos y el ocasional murmullo de aprecio. Margarita sintió una extraña sensación de satisfacción al verlos comer, un sentimiento que no se había dado cuenta de que había extrañado. Era bueno tener compañía de nuevo, bueno sentirse como si fuera parte de algo, incluso si solo era una pequeña comida improvisada con un grupo de chicos que apenas conocía. Después de un rato, Marcos, que había sido el más callado de los tres, levantó la vista de su plato, sus ojos encontrándose con los de Margarita por primera vez desde que habían entrado. «Gracias, señora», dijo, su voz suave pero sincera. «Está muy bueno». Margarita sonrió, sintiendo un calor extenderse por su pecho. «De nada», respondió. «Me alegra que te guste».
Los demás asintieron en acuerdo, y por un momento, Margarita se permitió simplemente disfrutar de la compañía, del calor de la cocina, y de la sensación de conexión que había estado ausente en su vida durante tanto tiempo. Pero a medida que la comida llegaba a su fin, el silencio comenzó a adquirir una cualidad diferente, un peso, una sensación de que aún quedaban cosas por decir. Margarita podía sentir las preguntas que flotaban en el aire, podía verlas en la forma en que los chicos se miraban entre ellos, como si trataran de decidir si hablar o no. Fue Javier quien finalmente rompió el silencio. Dejó su tenedor, su expresión pensativa. «Señora», comenzó vacilante, «¿puedo preguntarle algo?». Margarita asintió, su corazón saltando un latido. «Por supuesto». Javier respiró hondo, como si se preparara para lo que iba a decir. «¿Sabe algo sobre lo que pasó aquí? Antes de que usted se mudara, quiero decir, algo sobre, ¿por qué mi abuelo tuvo que irse?». Margarita sintió una punzada de arrepentimiento al darse cuenta de que no tenía una respuesta para él. «Lo siento», dijo, sacudiendo la cabeza. «No lo sé. Cuando Jorge y yo compramos esta casa, ya estaba vacía. Nadie mencionó nada sobre los anteriores dueños». La expresión de Javier cayó ligeramente, pero asintió, como si hubiera esperado tanto. «Está bien», dijo en voz baja. «Solo pensé que tal vez usted podría saber algo». Margarita deseaba poder darle las respuestas que buscaba, pero solo tenía sus propias preguntas. ¿Por qué su abuelo había enterrado la medalla? ¿Por qué no había regresado por ella? ¿Y por qué, después de todos estos años, Javier había decidido buscarla ahora? Como si leyera sus pensamientos, Tomás intervino, su voz inusualmente seria. «No solo vinimos por la medalla, ¿sabe?», dijo, mirando a Javier en busca de confirmación. «Vinimos porque queríamos entender. Saber qué pasó». Margarita frunció el ceño, confundida. «¿A qué te refieres?». Javier dudó, luego suspiró, como si se resignara a contar toda la historia. «Mi abuelo no hablaba mucho de eso, pero cuando lo hacía, siempre parecía triste. Como si hubiera algo que deseaba haber hecho de manera diferente. No lo entendimos cuando éramos niños, pero ahora creemos que había más en ello». Margarita escuchó con atención, su curiosidad aumentando. «¿Más en qué?». Javier miró la medalla, sus dedos trazando los bordes desgastados. Estaba orgulloso de su servicio en la guerra, pero cuando regresó, las cosas no fueron las mismas. Perdió su trabajo, y nadie lo contrataba. Intentó mantener la casa, pero no pudo. Y nunca realmente superó eso. Siempre sintió que había fallado. El corazón de Margarita dolió por el hombre que nunca conoció, un hombre que claramente había luchado con el peso de las expectativas y las duras realidades de la vida después de la guerra. Ahora entendía por qué la medalla era tan importante para Javier, no era solo un símbolo del valor de su abuelo, sino una conexión con un pasado marcado tanto por el orgullo como por la pérdida. Extendió la mano a través de la mesa, colocando su mano suavemente sobre la de Javier. «Lo siento», dijo en voz baja. «Ojalá pudiera decirte más, pero sé esto, tu abuelo debió ser un buen hombre. Y estaría orgulloso de ti por regresar, por encontrar esto». Javier la miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Gracias», susurró, su voz cargada de emoción. «Eso significa mucho». La habitación cayó en un silencio cómodo de nuevo, la comprensión no dicha entre ellos profundizándose. Margarita podía sentir el peso de sus historias compartidas, el dolor y el orgullo que venían con ellas. Y en ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a estos chicos a encontrar una medalla, los estaba ayudando a encontrar una parte de sí mismos, una conexión con un pasado que había moldeado quienes eran. El sonido de pasos en el pasillo rompió el silencio, y Margarita se giró para ver a Guadalupe regresar desde la sala, donde había ido a hacer una llamada telefónica. «Acabo de hablar con el padre Ramírez», dijo Guadalupe al entrar de nuevo en la cocina, su tono práctico. «Dijo que estaría más que feliz de ayudar a estos chicos si necesitan algo. Tiene algunas conexiones en la sociedad histórica local, y pueden tener registros o información sobre la estancia de su abuelo aquí». El rostro de Javier se iluminó al mencionar al padre. «¿De verdad? Eso sería increíble. No sabíamos por dónde empezar a buscar». Guadalupe sonrió,
su expresión cálida. No es ningún problema. El padre siempre está dispuesto a ayudar, y estoy segura de que hará lo que pueda para ayudarlos a encontrar más sobre la historia de su abuelo. Margarita sintió una oleada de gratitud hacia Guadalupe, no solo por hacer la llamada, sino por entender cuán importante era esto, para los chicos, y para ella. Había pasado tanto de su vida tratando de olvidar el pasado, de seguir adelante con el dolor y la pérdida que habían definido su existencia. Pero ahora, se daba cuenta de que el pasado no era algo que debía evitarse o enterrarse, era algo que debía enfrentarse, entenderse, e integrarse en el presente. A medida que la conversación giraba hacia temas más prácticos, como contactar a la sociedad histórica, qué registros podrían estar disponibles, Margarita se encontraba escuchando con renovado interés. Había una parte de ella que también quería saber más, que quería entender la historia de la casa en la que había vivido durante tanto tiempo, descubrir las historias que habían estado ocultas bajo sus pisos y paredes. Miró a los chicos, que ahora discutían animadamente sus planes con Guadalupe, y sintió una sensación de orgullo. Habían venido aquí buscando una parte de su pasado, y al hacerlo, le habían dado algo invaluable, un sentido de propósito, un recordatorio de que la vida no se trataba solo del pasado, sino del futuro, de lo que se podía lograr con determinación y esperanza. La comida terminó, y mientras comenzaban a limpiar la mesa, Margarita se encontró reacia a dejar que la noche terminara. Todavía había tanto de qué hablar, tanto por aprender, pero sabía que los chicos necesitaban descansar, y que habría tiempo suficiente para más conversaciones en los días venideros. Mientras terminaban, Margarita respiró hondo, luego se dirigió a Javier, con su decisión tomada. ¿Por qué no se quedan aquí esta noche?, ofreció, su voz firme. Es tarde, y tengo espacio de sobra. No tiene sentido volver a salir a esta hora. Javier la miró sorprendido, claramente desconcertado por la oferta. ¿Está segura, señora? No queremos ser una molestia. Margarita sonrió, sintiendo un calor extendiéndose por su pecho. No son una molestia. Me sentiría mejor sabiendo que están aquí, seguros y a salvo. Y además, creo que tenemos mucho más de qué hablar. Los chicos intercambiaron miradas, y luego, como uno solo, asintieron. Gracias, dijo Javier en voz baja. Lo apreciaríamos mucho. Margarita sintió una sensación de satisfacción mientras les mostraba las habitaciones de invitados, cada una acogedora y llena de recuerdos de tiempos pasados. Los chicos se instalaron rápidamente, su cansancio evidente en la forma en que se movían, con los ojos pesados de sueño. Mientras Margarita regresaba a su propia habitación, se detuvo en el pasillo, mirando por la ventana hacia el roble, sus ramas balanceándose suavemente en la brisa. Sintió una profunda sensación de paz, sabiendo que había hecho lo correcto, que había abierto su hogar y su corazón a estos chicos, y al hacerlo, había encontrado una conexión que no se había dado cuenta de que estaba buscando. Subió a la cama, el peso de los eventos del día finalmente alcanzándola. Pero mientras se desvanecía en el sueño, sus pensamientos no estaban en el pasado, sino en el futuro, en las conversaciones que aún debían tenerse, las historias que aún debían contarse, y las conexiones que aún debían hacerse. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de la habitación de Margarita, bañando la colcha con un cálido resplandor. Se despertó lentamente, con los restos de un sueño pacífico persistiendo mientras parpadeaba contra el brillo. Por un momento, permaneció quieta, su mente nublada con los restos de sueños, hasta que los eventos de la noche anterior regresaron de golpe. Los chicos, la medalla, la sensación de conexión que había tejido su camino a través de su corazón y hogar. Todo parecía surrealista, como un sueño en sí mismo, pero mientras escuchaba los suaves sonidos de la casa, el leve crujido de las tablas del suelo, el murmullo de voces, sabía que había sido real. Margarita se vistió rápidamente, sus movimientos teñidos con un sentido de propósito. La pesadez que la había agobiado durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazada por algo más ligero, algo que se sentía como esperanza. Bajó las escaleras, el olor del café guiándola a la cocina donde encontró a Guadalupe y los chicos reunidos alrededor de la mesa, con tazas de café humeante en mano. Buenos días, los saludó Margarita, su voz alegre mientras se unía a ellos. Los chicos levantaron la vista, ofreciéndole cálidas sonrisas, y notó cuán más relajados parecían, la tensión que había marcado cada uno de sus movimientos la noche anterior ahora notablemente ausente.
Buenos días, señora, respondió Javier, su tono relajado. No quisimos despertarla, así que Guadalupe aquí se encargó de prepararnos café. Margarita rió suavemente, agradecida por la presencia de Guadalupe. Bueno, me alegra que lo haya hecho. ¿Cómo durmieron? El mejor sueño que he tenido en mucho tiempo, admitió Tomás, su voz llevando una nota de sorpresa. Su cuarto de huéspedes es muy cómodo. Me alegra, dijo Margarita con calidez, sirviéndose una taza de café y uniéndose a ellos en la mesa. Y gracias, Guadalupe, por cuidar de ellos. Guadalupe agitó una mano en gesto de desdén. No fue nada. Además, no iba a dejar que estos chicos se quedaran sin su café de la mañana. La atmósfera era fácil, amigable, mientras se sentaban juntos, sorbiendo su café e intercambiando pequeñas conversaciones. Pero bajo la superficie, Margarita podía sentir las preguntas persistentes, los pensamientos no dichos que aún quedaban por abordar. Había pasado gran parte de la noche pensando en lo que quería decir, en cómo quería llevar este viaje a su fin, pero ahora que el momento había llegado, las palabras se sentían elusivas. Finalmente, dejó su taza y respiró hondo. Hay algo que me gustaría hacer hoy, comenzó, su voz firme. Algo que creo que nos ayudará a todos a seguir adelante. Los chicos la miraron con curiosidad, y Guadalupe levantó una ceja, esperando que continuara. Me gustaría hacer una pequeña ceremonia, explicó Margarita, su mirada pasando de uno a otro mientras hablaba. Para devolverle la medalla a ti, Javier, de una manera que honre a tu abuelo y la historia que representa. Los ojos de Javier se abrieron con sorpresa. ¿Una ceremonia? Margarita asintió. Nada grande, solo un momento para que reconozcamos lo que hemos encontrado, lo que hemos aprendido. Creo que es importante marcar esto, hacer que sea algo significativo. Los chicos intercambiaron miradas, y Margarita podía ver que estaban sopesando sus palabras, su expresión pensativa. Finalmente, Javier asintió. Creo que sería una buena idea. Mi abuelo nunca recibió el reconocimiento que merecía. Tal vez esto sea una manera de darle eso. Margarita sintió una oleada de emoción en su pecho, una mezcla de orgullo y algo más profundo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Entonces está decidido, dijo con una sonrisa. Haremos la ceremonia esta tarde, justo aquí en el jardín, bajo el roble. Tomada la decisión, pasaron la mañana preparando. Margarita y Guadalupe trabajaron juntas en la cocina, preparando simples refrescos mientras los chicos ordenaban el jardín, despejando los últimos restos de su excavación. El roble se alzaba alto y orgulloso, sus ramas balanceándose suavemente en la brisa, y Margarita no pudo evitar sentir una sensación de conexión con el árbol que había sido testigo de tanta historia, que había permanecido como un guardián silencioso sobre su hogar y las vidas que habían pasado por él. A primera hora de la tarde, todo estaba listo. Margarita había dispuesto una pequeña mesa bajo el roble, cubierta con un simple mantel blanco. Sobre ella descansaba la medalla, pulida y brillando bajo la luz del sol. Los chicos, ahora vestidos con su mejor ropa, estaban junto a la mesa, sus expresiones solemnes pero orgullosas. Guadalupe había dispuesto unas pocas sillas para que se sentaran, pero Margarita sabía que este momento sería más sobre estar juntos, sobre enfrentar el pasado con fuerza y determinación. A medida que se reunían alrededor de la mesa, Margarita sintió un silencio caer sobre el grupo, una sensación de reverencia por lo que estaban a punto de hacer. Dio un paso adelante, su mirada pasando por cada uno de ellos mientras hablaba. Esta medalla, comenzó, su voz fuerte, representa más que solo un premio por valor. Representa los sacrificios que se hicieron, las vidas que cambiaron, y el legado que se ha transmitido a lo largo de generaciones. Javier, tu abuelo fue un hombre valiente, un hombre que sirvió a su país con honor. Y aunque la vida lo llevó en direcciones que no esperaba, nunca perdió ese honor. Hoy, lo reconocemos por eso, y lo honramos. Los ojos de Javier brillaban con emoción mientras daba un paso adelante, su mano temblando ligeramente mientras alcanzaba la medalla. Gracias, señora, dijo, su voz cargada de emoción. Esto significa más para mí de lo que puedo expresar. Margarita sonrió, su corazón lleno. De nada, Javier. Y recuerda, esta medalla no es solo un pedazo de metal. Es un recordatorio de quién eres, de dónde vienes, y de la fuerza que reside dentro de ti.
Javier asintió, su agarre firme en la medalla mientras la sostenía cerca. Margarita podía ver el peso del momento en sus ojos, la forma en que parecía asentarse en su misma alma. Y supo, en ese instante, que esto era más que solo una ceremonia, era un punto de inflexión, un momento que daría forma al curso de sus vidas de maneras que aún no podían entender. La ceremonia continuó, con cada uno de los chicos tomando un momento para reflexionar sobre lo que la medalla y su historia significaban para ellos. Margarita escuchó mientras hablaban, sus voces llenas de una mezcla de orgullo, tristeza y esperanza. Era claro que este momento se trataba de más que solo el pasado, se trataba del futuro, de encontrar la fuerza para seguir adelante, para llevar el legado que se les había confiado. A medida que el sol se hundía más bajo en el cielo, bañando el jardín con un cálido resplandor, Margarita sintió una profunda sensación de paz al sentarse sobre ella. La ceremonia había sido todo lo que había esperado, y más. Había traído a todos juntos, forjado un lazo que sabía que duraría mucho después de que este día hubiera terminado. Cuando todo terminó, se quedaron bajo el roble, la conversación girando hacia temas más ligeros mientras la tensión del día se disipaba. Margarita observó a los chicos mientras hablaban y reían, sus rostros brillando con el tipo de esperanza que solo la juventud puede traer. Y supo que, cualquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, los enfrentarían juntos, con la fuerza y la resiliencia que los había traído hasta este momento. A medida que la tarde se convertía en noche, Guadalupe sugirió que dieran un paseo por el vecindario, para mostrarles a los chicos más del pueblo y su historia. Margarita estuvo de acuerdo, ansiosa por compartir las historias de San Miguel que habían dado forma a su propia vida. Pasearon por las calles tranquilas, los chicos escuchando atentamente mientras Margarita y Guadalupe señalaban los lugares de interés y contaban cuentos de días pasados. Era un placer sencillo, pero uno que llenaba a Margarita con una sensación de realización que no había sentido en años. Estaba compartiendo no solo su hogar, sino su historia, sus recuerdos, y al hacerlo, estaba creando nuevos recuerdos que serían atesorados por estos chicos mucho después de que hubieran dejado San Miguel. Cuando regresaron a la casa, el sol se ponía detrás de ellos, proyectando largas sombras sobre el jardín. Margarita sintió una profunda sensación de gratitud. Gratitud por la oportunidad de conectar, de sanar, y de ayudar a estos chicos a encontrar lo que habían estado buscando. Y gratitud por la forma en que ellos, a su vez, la habían ayudado a encontrar algo que no sabía que le faltaba. De vuelta en la casa, se reunieron en la sala, la conversación girando hacia los planes para el futuro. Javier habló de sus esperanzas de ir a la universidad, de estudiar historia para aprender más sobre las historias que habían dado forma a su familia. Tomás habló de su sueño de convertirse en escritor, de contar las historias que necesitaban ser contadas. Y Marcos, tan callado como siempre, mencionó su interés en convertirse en maestro, para ayudar a otros a aprender y crecer. Margarita los escuchó, su corazón hinchándose de orgullo al oír la pasión en sus voces. Estos chicos habían entrado en su vida inesperadamente, pero habían traído consigo un sentido de propósito, un recordatorio de que la vida no se trataba solo del pasado, sino del futuro, de lo que se podía lograr con determinación y esperanza. A medida que avanzaba la noche, y la conversación comenzaba a calmarse, Margarita sintió una sensación de satisfacción al sentarse sobre ella. Había hecho lo que podía, había jugado su papel en ayudar a estos chicos a encontrar su camino. Y al hacerlo, había encontrado su propio camino, uno que no la llevaba al aislamiento y la soledad que una vez temió, sino a la conexión, el entendimiento, y un renovado sentido de propósito. Los chicos le agradecieron de nuevo mientras se preparaban para irse, sus voces llenas de una genuina gratitud. Javier sostuvo la medalla cerca, un símbolo no solo del valor de su abuelo, sino del lazo que habían formado, de la conexión que los había unido. Margarita los observó irse, su corazón lleno. Sabía que seguirían adelante para hacer grandes cosas, para honrar el legado de aquellos que vinieron antes que ellos. Y sabía que, cualquiera que fuera el futuro, estaría allí para apoyarlos, para ofrecer guía y amor, tal como lo había hecho hoy. Mientras cerraba la puerta detrás de ellos, la casa una vez más tranquila y quieta, Margarita sintió una profunda sensación de paz. Había encontrado lo que había estado buscando, no solo en la medalla, sino en la conexión que había traído, en el lazo que se había forjado a través de la experiencia compartida de desenterrar el pasado. Se dirigió de nuevo a la sala, el silencio de la casa ahora un consuelo en lugar de una carga.
Se sentó en su silla favorita, mirando por la ventana hacia el roble, sus ramas balanceándose suavemente en la brisa de la noche. El árbol había permanecido como un testigo silencioso de tanto, había resistido tormentas y estaciones, y ahora se alzaba como un símbolo de resiliencia, de fuerza, del poder perdurable de la conexión. Margarita sonrió para sí misma, una sensación de satisfacción lavándose sobre ella. Había hecho lo que necesitaba hacer, había ayudado a estos chicos a encontrar lo que buscaban. Y al hacerlo, había encontrado algo invaluable, un renovado sentido de propósito, un recordatorio de que la vida no se trataba solo del pasado, sino del futuro, de lo que se podía lograr con determinación, esperanza, y la disposición de conectar. Se quedó allí un buen rato, mirando cómo la noche se instalaba, las estrellas comenzando a brillar en el cielo. Y mientras se sentaba, sintió una profunda sensación de paz, una certeza silenciosa de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El pasado estaba detrás de ella, pero también era una parte de ella, tejido en el tejido de quien era. Y el futuro, una vez incierto y aterrador, ahora se extendía ante ella, lleno de promesas y posibilidades. Margarita sabía que, cualquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, los enfrentaría con fuerza, con coraje, y con el conocimiento de que no estaba sola. La noche se profundizó, la casa tranquila y quieta, y Margarita, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Había encontrado su camino, había ayudado a otros a encontrar el suyo, y al hacerlo, había descubierto el verdadero significado de la conexión, de la familia, del hogar. Y sabía, en lo más profundo de su corazón, que esto era solo el comienzo.